Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre phrasal verbs y vamos a presentar los 5 phrasal verbs más importantes del idioma inglés. Comencemos. Bueno, primero, ¿qué es un phrasal verb? Gramaticalmente, sintácticamente, es la combinación de un verbo cualquiera, cualquier verbo, con una preposición. Esa combinación va a hacer que se cree el phrasal verb y gramaticalmente su función es la siguiente. La preposición dentro de la frase va a actuar como una partícula adverbial, en inglés adverbial particle. ¿Cuál es su función? Su función, como la de cualquier adverbio, es la de modificar en cierta medida al verbo. En algunos casos lo va a modificar de manera parcial y en otros casos va a modificar esta preposición al verbo de forma completa, o sea que va a cambiar el significado de forma completa. Eh, Elementos importantes que debemos saber sobre los phrasal verbs son que en su mayoría son informales, pero sí existen algunos que son formales o neutros. Eso depende del contexto sobre todo. Son la forma más común de comunicación diaria en inglés. Se pueden utilizar de manera hablada, que es lo más común, pero sin embargo también de manera escrita, pero de manera escrita casual. Por ejemplo, en lugar de decir un verbo más formal, como ascend o ascender, un nativo dirá casi siempre get up o levantarse, en un contexto normal. Sin embargo, también existen phrasal verbs que se usan en contextos formales, como adhere to, o que sería como adherirse a. Vean que ahí la partícula es to, y adhere va a ser el verbo. O carry out, que sería llevar a cabo, por ejemplo. Gramaticalmente, si nos centramos en algo gramatical, recordemos que todos los verbos, por lo menos en la mayoría de los idiomas, van a demostrar lo que se le llama el movimiento. Es por eso que en inglés hay una clasificación de verbos que son los action verbs y los non-action verbs. Los action verbs son aquellos verbos que van a denotar movimiento. Sin embargo, especialmente estos verbos, sobre todo los phrasal verbs, especialmente los no idiomáticos, indican movimiento y dirección. El verbo base da la acción a la partícula, o sea, la preposición, y esto va a crear ese movimiento. Por ejemplo, al decir solamente get es simplemente estar en un lugar, pero si digo get up, el up le da el movimiento que dice hacia arriba, o sea, get up. Come in, el in le da el movimiento a come para poder entrar. Fall down, down le da el movimiento a fall para caerse. Pero debemos tomar en cuenta que muchos otros phrasal verbs son idiomáticos, lo que significa que no tienen nada que ver con el movimiento literal, como find out, que todo eso significa averiguar. La única pista ahí de averiguar podría ser tal vez find, pero ya la combinación hace averiguar. O give up, que es todo el phrasal verb, significa rendirse. Y justamente esta combinación no hay absolutamente nada, ni en el verbo, ni en la partícula, que nos haga referencia a el verbo, por ejemplo, rendirse, porque el verbo rendirse en inglés es surrender, que sería lo formal, digamos. ¿Y cuáles son sus equivalentes en español? Bueno, gramaticalmente no existe un equivalente así tal cual del phrasal verb en español. En realidad, lo más parecido van a ser perífrasis verbales o verbos con preposición obligatoria, pero en español estas combinaciones no son informales y normalmente tienden a ser formales en muchos de los casos. En español, da igual que en inglés con los phrasal verbs. A veces necesitamos añadir una preposición o una partícula a un verbo para que tenga un significado específico, o el verbo que no lo tiene. Algunos ejemplos en español, por ejemplo, pueden ser las combinaciones como contar, y decimos en español contar con, o soñar, soñar con, buscar. Simple, el buscar, por ejemplo, no va a utilizar una preposición. Puede ser buscar a, o darse cuenta de, o echar de menos. Por ejemplo, ahí echar de menos, esa es toda una perífrasis verbal, y tiene un significado, además, no abstracto, pero sí un significado completo y además que denota cierto movimiento. Pero si se dan cuenta en español, estas no van a ser ni siquiera similares al inglés desde una perspectiva léxica, pero sí desde una perspectiva sintáctica van a ser en cierta medida iguales.
Bueno, ahora presentemos los 5 phrasal verbs que vamos a estudiar el día de hoy. El primero es uno de los más usados, que es el phrasal verb get up, que lo vamos a ver por acá. Ahí está el número 1, el phrasal verb get up, que significa despertarse o salir de la cama o ponerse de pie, como pueden ver en la imagen, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo que dice, I usually get up at 7 a.m. every morning. ¿Ok? Y ahí podemos ver cómo se utiliza. La posición del phrasal verb es idéntica que de un verbo normal y cumple todas las normas que cumplen los verbos. Se pueden conjugar, van a trabajar en todos los tiempos. Con muchos de ellos van a ser verbos transitivos, intransitivos. Se van a poder formar, por ejemplo, voces pasivas, etc. El segundo ejemplo es el go on. El go on quiere decir continuar haciendo algo o pasar a algo que está ocurriendo. Ahí tenemos dos ejemplos en las dos imágenes. La primera imagen dice, please go on with your story. O sea, en español, por favor, continúa con tu historia. O what is going on here? Que quería decir, ¿qué está pasando aquí? Vayamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es pick up. Pick up es uno de los ejemplos más comunes, de acuerdo al uso, por ejemplo, en español, y eso quiere decir recoger algo del suelo, o ir a buscar a alguien a un lugar, o contestar el teléfono. Eso quiere decir pick up. Ahí tenemos dos ejemplos. Can you pick up my keys from the floor? O I will pick you up at the airport at 8 p.m. El segundo ejemplo es un ejemplo de un phrasal verb separable. Recuerden que los phrasal verbs hay algunos que se pueden separar y hay otros que no. El truco para saber si se pueden separar o no es, son separables todos los phrasal verbs que en su combinación utilizan todos los phrasal verbs separables van a ser aquellos que en su formación utilicen un verbo transitivo. O sea, que el verbo solicite y necesite sí o sí un complemento directo. Sin embargo, los phrasal verbs que son no separables van a ser aquellos verbos intransitivos, que van a ser aquellos verbos que no necesitan en el contexto un objeto directo para formar la oración. Y ese es el ejemplo. En pick you up, pick es un verbo separable, por lo tanto, y además transitivo, y el objeto ahí directo que está funcionando es you. Y ese es el objeto que se va a poner en medio del phrasal verb. Y finalmente vamos a revisar el último ejemplo, que es la preposición. Vamos a revisar el último phrasal verb, que es el phrasal verb find out, que quiere decir descubrir, enterarse o averiguar una información. Por ejemplo, we need to find out what time the train leaves. Vean, ahí tenemos una oración. La segunda, we found out that this surprise party wasn't a surprise anymore. Vean que la primera oración, el verbo find está en presente simple. En la segunda oración, el verbo está en pasado simple. Vean cómo los verbos se siguen conjugando, pero la forma sintáctica se mantiene, lo que hemos visto aquí abajo. Verbo y luego viene la preposición. Incluso van a ver algunos que pueden tener una preposición más luego de ellos. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se conjugan con get up. En el ejemplo número 1, donde vamos a ver el get up en pasado. Vean, the audience got up and cheered. Y ahí está con got, ¿verdad? Y el presente es get. Vean cómo la estructura sintáctica sigue siendo la misma y lo único que hemos modificado ha sido el verbo. Espero que esto te haya servido. Cualquier pregunta que tengas, vamos a contestarla en los comentarios.